Ollanta no, Ollanta sí es una persona que creo que está mostrando vocación de querer conducir el país. Sánchez Cerro era un militarote bruto y Ollanta tiene un pensamiento primitivo. No, yo digo que el pensamiento que le dieron sus padres, no él, sino el pensamiento que sus padres le alimentaron, en términos estrictamente ideológicos, pero yo creo que el pensamiento que está tratando Ollanta Humala de adquirir es un pensamiento nuevo, de combinar pragmatismo con algunas metas específicas. Y él está haciendo un gobierno que lo que busca es reducir pobreza, según ha manifestado, y la famosa inclusión. Y para eso solamente necesita recursos económicos. Y los recursos económicos se generan con inversión. Así que creo que esa dosis de pragmatismo hay que saludarla, ¿no? Son cosas que él no ha recogido de Chávez, pero sí ha recogido, por ejemplo, de Mujica. Mujica es un presidente que ha sido guerrillero en el Uruguay y que hace un gobierno muy parecido al de Ollanta Humala en el sentido de que Uruguay está abierto a toda inversión y nadie acusa de neoliberal a Mujica. Podríamos decir que ese tipo de orientación o pensamiento tiene más referente en Ollanta Humala que el que pudiera tener Chávez, ¿no? Pero ya sus exaliados de izquierda están acusando de neoliberal a Ollanta, ¿no? Siempre pasa eso. Tiene abrazado el catecismo neoliberal, es lo que su inicio ha empleado una comparación ahí con... Siempre pasa eso. Con Atahualpa y la Biblia, ¿no? Esta izquierda que busca ese hegemonismo tradicional siempre también ha marcado, y eso también está en Gramsci, ¿no? O sea, todo aquel que no vaya con el camino que debe ir el proletariado debe ser acusado de fascista, de proimperialista y debe ser espectorado en nuestras filas. O sea, el pensamiento hegemonista no acepta concesiones ideológicas, solamente como una estrategia momentánea si vas a obtener un resultado. Por eso es que esta izquierda debió haber dicho lo que está diciendo ahora cuando Ollanta Humala hizo su juramento de hoja de ruta, en ese momento. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque seguramente suponían de que era una estrategia de carácter electoral y que una vez que se pusiera la banda iba a volver a hacer el esquema primigenio. Y la verdad es que... digamos, la izquierda dijo, ok, Ollanta los está engañando para ganar, así y es. En realidad los engañados eran ellos. En el fondo, pero no había engaños que se estaba haciendo, porque Ollanta Humala estaba siendo sincero con lo que después ha estado ejecutando en su acción de gobierno. O sea, hoy Ollanta Humala no puede decirse que ha cambiado en el gobierno porque ya lo había anunciado en la hoja de ruta, ¿no es cierto? Este tema de la inversión, juro en la Biblia que no voy a ir a la reelección y ese tipo de cosas, lo dijo. Pero ellos no expresaron la crítica sino recién ahora, porque ahora es que están saliendo del poder y en ese momento tenían expectativas de todavía subirse a él creyendo de que esa era una simple estrategia de carácter electoral, como muchos también creíamos, ¿eh? En ese momento podía ser perfectamente factible que fuera única y exclusivamente una estrategia electoral como la hizo Chávez en su momento. Es escalofriante cómo la mentira puede ser estrategia electoral y ya no nos escandaliza, ¿no? Pero en este caso hubiese sido realmente mentira si hubiese vuelto el 28 de julio al primer esquema. Pero los cajamarquinos sí sienten que les mintió cuando dijo, exacto, ustedes toman oro, comen oro, ¿no? Exacto. Ahí sí había, digamos, una declaración pública en la cual él ponía la disyuntiva oro o bueno, agua. Él alimentó todos los fantasmas que hoy están rondando su cabeza. Él los alimentó. Y él verá cómo se va deshaciendo de cada uno de ellos, porque sí necesita tener una estrategia política adecuada para enfrentar todos estos temas que tú has tocado con Antonio Brac y enfrentar a quienes justamente le van a empezar a reclamar ese tipo de cosas. Ahora, lo que pasa es que él prometió para todos, pues. O sea, Rimarachín dice, él prometió una cosa y no la cumplió, pero en la parte de la hoja de ruta ya estaba prometiendo lo contrario, o sea, que había un poco para todos, y él ya tenía que saber que había un compromiso distinto que el que él había suscrito al comienzo, ¿no? El principal de estos fantasmas quizás sea el Movadef. Tú has criticado a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones que, digamos, temblaron un poco a la hora de aceptarlos, no aceptar la inscripción en todo caso, pero diera la impresión de que en la inscripción o no inscripción no se acaba el problema, porque finalmente Sendero está acostumbrado a actuar entre las sombras y si no le liga la inscripción, pues seguramente tiene un plan B. Sin duda. Sendero usa el tema del Movadef y de la inscripción como un frente de lucha, nada más. Un espacio a conquistar. Si ellos han estado labrando la estructura de su partido en los últimos 20 años en la clandestinidad, en la confrontación, en la guerra, no hay ninguna dificultad de abrir un espacio de estos, al contrario.
Yo lo que he dicho es que efectivamente no se acaba el problema con que se inscriba o no se inscriba. El problema de fondo es cuál es la percepción que la ciudadanía en sus nuevas generaciones tiene con respecto a un tema que ya está pasando en la historia y que no deja las lecciones que creo que deberíamos asumir en este tema. Y he manifestado que parte del gran problema es que conceptualmente no se ha resuelto el debate en la sociedad sobre lo que significó Sendero. Entonces, cuando nosotros vemos que muchos periodistas y personas de buena voluntad dicen, no, hay que esclarecer lo que fue el terrorismo de Sendero, y se están haciendo programas y todo. Bueno, pero al mismo tiempo estamos también escenificando debates entre sectores democráticos de si Sendero fue terrorista o si fue un movimiento insurgente, etcétera. Y eso es lo que ven los jóvenes y dicen, bueno, yo creo que efectivamente, como lo señalaban algunos jóvenes, Abimael Guzmán es un perseguido político, lo que hubo fue una guerra, la guerra es entre partes iguales, hay que ir a una solución de paz y miremos para adelante. Entonces, tampoco hay que escandalizarse porque haya gente que tenga esa posición. Pero, digamos, la manera como se califica a Sendero dentro del informe de la Comisión de la Verdad, ¿no te parece un error? Gravísimo. Cuando ellos comienzan diciendo que hay que aplicar el artículo 3º común de las convenciones de Ginebra, que habla sobre el derecho de la guerra en los conflictos armados internos, asumen una decisión política, porque podían no haberla aplicado. Podían haber dicho, si bien es cierto, el derecho internacional humanitario es de aplicación inmediata y los derechos de guerra existen como referente, aquí en el Perú lo que hubo fue violencia terrorista. Pero ellos asumen y adoptan la decisión, en su informe está escrito, de no utilizar la palabra terrorista. Porque incluso, yo la tengo por acá, es una cita bien interesante del tema. Mira, ve lo que dice aquí, esto lo dicen en el prefacio, ¿no? Cabe señalar, por otro lado, que aunque el decreto supremo, el que los creó, decidió recurrir al concepto de terrorismo para referirse a los crímenes cometidos por las organizaciones subversivas, la CBR no está convencida de que este término alcance a describir con precisión el amplio rango de conductas emprendidas por dichos grupos, ni que exista un amplio consenso jurídico internacional sobre el contenido del término. Su utilización, por el contrario, al cabo de un prolongado conflicto armado, está cargada de significados subjetivos. Por eso es que ellos adoptan la decisión de no denominar a Sendero como un movimiento de carácter terrorista. Claro, pero llamarlo conflicto interno también es de carácter subjetivo. Totalmente subjetivo. Y eso le ha permitido... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando tú denominas conflicto armado interno, puedes suponer, como lo está haciendo Sendero utilizando este tipo de conflictos, de normas, que eres parte beligerante, que la violencia fue una violencia política y por lo tanto las soluciones tienen que ser políticas. Y por eso es que Sendero ha enarbolado la tesis de solución política a los problemas derivados de la guerra. Y por eso es que el partido que están formando ahorita no se llama pues Partido Revolucionario Unido, Movimiento por un Perú Mejor, no, se llama Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales. ¿Por qué? Porque las amnistías son soluciones políticas. Entonces, y porque además tiene la trampa de queremos liberarlos a todos, ¿no? ¿sí? O sea, son muy amorosos, quieren liberar genocidas de la Fuerza Armada y terroristas. Entonces todos vamos a ir ya la verdadera reconciliación. Pare de sufrir. Ahora, viendo las cosas en términos estrictamente históricos, tarde o temprano, si se quiere impulsar a que la sociedad peruana asuma realmente la reconciliación, es imposible la reconciliación sin Sendero. Y yo manifesté por eso cuando se creó la Comisión de la Verdad. Se creó primero como Comisión de la Verdad, con el gobierno de Paniagua. Yo la critiqué porque había sido nombrada a dedo. O sea, los miembros de la Comisión de la Verdad hoy no podrán decir que yo no los he criticado desde el comienzo. O sea, trato de mantener una coherencia con mi crítica. ¿Había alguna prisa en la Comisión de la Verdad? No, no había ninguno. Ninguno. ¿Por qué? ¿Sabe Dios? ¿Cuántos izquierdistas había? Casi todos, ¿no? Habían como 9. Una fujimorista y un militar que no iba nunca. Y un cura, ¿no? Sí, el padre Garatea. O más de uno, creo. ¿Sabes qué textos son interesantes? Los diálogos de los miembros de la Comisión de la Verdad con Abimael Guzmán, con Eleni Parreguirre, con Víctor Polay, con todos ellos. Esas actas yo las pedí, las leí en su momento, y tú te das cuenta quiénes realmente son los que iban, qué cosas conversaban, y cuáles eran, digamos, las estructuras de pensamiento que habían. Al comienzo iban todos, ¿no? Iba Salomón Lerner, iba Carlos Iván de Gregorio, Rolando Ames, Carlos Tapia, ¿no? Después se fueron diluyendo porque fueron como 14 conversaciones, al final iba solamente Nelson Manrique, que era ya, no era comisionado, sino que era como tenía un cargo ahí que lo habían contratado.
Entonces, ahí tú ves un poco el texto de lo que después se fue configurando en el informe. Y por eso es que surgieron este tipo de cosas, ¿no? O sea, conflicto armado interno, parte beligerante, etcétera. Que son eufemismos, ¿no es cierto? No tanto, porque a mí después... me parece que es una manera de decir las cosas sí, pero... de un modo medio claro, medio tibión. Tibión, muy peruano, ¿no? Pero ese tipo de expresión son las que permiten después que, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, utilizando esos textos y esas denominaciones, acusa a los miembros del Comando Chavín de Guantánamo. No solo eso, Crespo vino acá muy feliz con un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo declaraba perseguido político, Así no sé qué, mártir, es. ¿no? Así es, así es. Lo canonizaba. Ellos tienen una sentencia porque se había enroto el derecho de defensa que los abogados de Sendero estaban ejerciendo en el momento en que los metieron presos. Es decir, o sea, todas estas cosas son espacios pequeñitos que ellos van labrando. No te olvides que Abimael Guzmán nunca pensó él en asumir el poder. Él siempre, en la entrevista que hace en el diario famosa, la entrevista del siglo, él hablaba de que la revolución tenía un espacio de 300 años, o sea, de varias generaciones. Pensaba pues como piensan los milenarios chinos, ¿no? Cada 2000 años, ese tipo de cosas. Y entonces ellos están trabajando no para asumir el poder ahora, ellos están trabajando para los próximos 300 años, como es el pensamiento antiguo de Mao, ¿no? Qué flojera. Increíble. Última pregunta, Mauricio. Hemos visto a Alan García pasearse muy chocho en su tren eléctrico. Lo hemos visto un poco más, más delgado sería una elegancia, menos gordito, ¿no? Y también ha dicho que el 2016 no se descarta. Bueno, no se descarta, pues, en política, en política es bueno no descartar nada, ¿no? Solo se descarta la muerte. Y faltan tantos años, y hemos visto en la experiencia política de nuestro país que hay presidentes que se deciden faltando 2 semanas. Así que son temas que los veremos más adelante. Ahora nosotros estamos en una etapa de ir reconstruyéndonos. Ayer el partido ha tenido una reunión, han adoptado el criterio de que se va a saludar el proceso de revocatoria de Susana Villarán. ¿Cómo saludar? Bueno, eso es el término que han utilizado, ¿no? ¿Cómo se puede saludar un proceso? Saludan y se decreta libertad para la militancia. ¿Desde dónde saludan? ¿Desde los balcones de Alfonso Una Ugarte? simpatía, digamos, ¿no? Y va a haber libertad para que los dirigentes empiecen a trabajar el tema, ¿no? Tú eres menos diplomático, tú sí lo apoyas, ¿no? Yo sí, yo considero que este es un tema en el que debemos buscar que la democracia en Lima funcione con un mecanismo que puede funcionar al final con resultados positivos o no, pero que le dé el ejercicio ciudadano de poder cuestionar a una autoridad que está teniendo severos cuestionamientos. Tú dices que en los primeros 100 metros se ven los maratonistas, o sea, sí. Tú ves que ya en este momento Susana ya va última. Sí, yo lo que veo es que ella no corrige su principal defecto, que es el de considerar que es el centro del mundo. Es decir, por ejemplo, se peleó con el cardenal Cipriani, quien le dijo que era chilindrina. Que no es tan grave, ¿no? No, por eso, ella debió dejarlo ahí. Mira todo el aspaviento que hizo, trajo a la chilindrina, hizo todo un... ¿no? y se retrató con ella y le dijo, a mí no me importa, como 3 semanas después de que me llamen chilindrina, o sea, todo solo por contestar, ¿no? Ella siempre está en la lógica de que cualquier cosa hay que salir, confrontar, ella tiene que dar posición. Cuando se inauguró lo del tren eléctrico, llevó a todos los alcaldes del Cono Sur a decir que tenían un profundo impacto social. Dijo que era una herida abierta. Era una herida abierta. En el tema del Cristo, en el tema de... Y ayer, el otro día que inaugura el tema de la línea amarilla, que se llama Vía Riemann, no menciona ni siquiera a Castañeda, que es el que hizo el contrato. Entonces, ese tipo de cosas creo que no permiten suponer. Y también es verdad que no está la foto, ¿ah? Yo he ido a la municipalidad y la foto de Castañeda no está. No está. En la galería. Además, acuérdate que sacaron, claro, y dijeron que le iban a poner que estaban limpiando. Sí, hasta ahora están limpiando. Puliendo, hasta ahora están limpiando. Entonces, ese tipo de cosas no permite avisorar de que ella realmente vaya a tener una mejora efectiva en términos prácticos para Lima, ¿no? Bien. Mauricio, el tiempo nos ganó. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Por esta ocasión. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, Pilar Brescia estará con nosotros en Abre los Ojos.